En el siguiente video, una mujer grabó su aterradora experiencia mientras trabajaba en el turno de madrugada. Atentos. Como pudimos escuchar, diversos sonidos resuenan en el piso que la mujer fue a revisar. No solo bastaba escuchar ese tétrico lamento, sino que, al ingresar al ascensor para regresar, se pueden escuchar claramente como si alguien viniera corriendo hacia ella. Realmente es espeluznante pensar en esta situación sabiendo que no había nadie más en ese edificio, solo la mujer. ¿Y tú, cómo hubieras reaccionado en su lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de YouTube que ves en pantalla, que realiza diversas exploraciones paranormales, en esta ocasión, luego de terminar la investigación en un antiguo colegio abandonado, logra captar algo extraño. Atentos. But it is pretty fucking creepy out here, though, not gonna lie. Like, I mean, just look at this building. Oh, fuck. Bro. Fuck that. Phil. ¿Lo viste? Se logra observar una extraña sombra cruzando la ventana rápidamente. Lo extraño es que a esta persona no parece reflejarle nada de luz. Además, el lugar se encontraba completamente abandonado. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado explicación alguna para lo captado. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia paranormal? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video presentado por Yosaya decide grabar diversos sucesos que ocurren mientras estaba en su habitación que dejará a más de uno con escalofríos. And I come back and something is not is say something, I'm giving up on you. But anywhere I would have followed you. That's my kid, dude. Don't. You're not fucking serious.
You're not fucking serious. I mean, it's nothing. Actually, how the fuck am I gonna get that back up? God, Jesus Christ. Yo, my fucking cabinet opened. 1000% just fucking opened. What the fuck was that all about, dude? What the fuck is that all about? Al parecer, Josiah venía siendo acechado por esta entidad desde ya hace un buen tiempo. Este ser se comporta de una manera agresiva en contra del huésped de la casa. Lamentablemente, no tenemos actualización en mayor contexto del caso, por lo que quedará como un misterio por el momento. ¿Y tú, crees que esto sea prueba de una manifestación paranormal? ¿O es acaso una farsa elaborada? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, El Llanto de la Llorona, que comparte diverso contenido, últimamente ha estado documentando con su móvil los extraños fenómenos que ocurren en su casa, para los cuales no ha encontrado explicación alguna. Por ello, con la idea de poder encontrar respuestas a estos eventos, decide publicarlo en la plataforma y esperar algún tipo de ayuda. Atentos. Amigos, son las 5:25 de la mañana y se acaba de ir toda la luz en la casa. Pero mire, ¿quién tocará la puerta a esta hora? Escuché pasos y escuché voces. Déjeme a ver si ya llegó la luz. No, creo que... Espero y no nada más se haya ido aquí en mi casa. Se siente una vibra muy... No manches. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No manches, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No manches. Ven eso. Ven esa sombra. No manches. Está aquí dentro de la casa, ya mejor me voy. No manches. La actividad se empieza a manifestar desde ruidos extraños, golpes y cosas que se mueven por sí solas. Sin embargo, esto se volvería cada vez más intenso. Hola a todos, amigos. Acabo de poner algunos inciensos aquí en mi casa y los ruidos comenzaron de manera agresiva. Acabo de poner también un poco de sal en la puerta, como muchos de ustedes me los han recomendado. Pero creo que en vez de que esto se termine, de que esto pare, creo que ha sido un poco más agresivo, porque los sonidos han sido muy fuertes. Las puertas, las sillas, todo de verdad que ha sido algo muy difícil estas noches. No manches, les juro que vi a un niño correr. Mire. No sé si seguir con esto, no sé si lo que estoy haciendo solamente perjudica un poco más la situación. De verdad que no sé. Escuchen, acabo de también comprar una medalla de el Santo San Benito
y la ha puesto aquí en mi puerta. Escuché, pero no, nada ha servido. Todo ha sido en vano. No ha servido de nada todo lo que he hecho. Pero no solamente aquí abajo, también escuché. Se escuchan también pasos arriba. Y créanme que estoy completamente solo. Y gracias a todos por decirme que ya no abra más la puerta. Y de verdad que ya no lo vamos a volver a hacer. Porque esto es... No manches, no manches, no manches, no manches. A pesar de que el hombre trata de seguir las recomendaciones de su audiencia, la actividad en todo caso parece haber empeorado. Incluso parece escucharse un lamento femenino al final del video. Este es el tipo de situaciones en las que quisiera salir corriendo, pero quiero que sepan qué es lo que está pasando realmente aquí. Sí, lo sé. Son sonidos, pero yo me encuentro solo aquí en esta casa. Algo o alguien está abriendo las puertas de la alacena. Quieren abrir la puerta de afuera. Se escuchan voces. Se escuchan voces. Voces muy extrañas. Como estas, escuchen, escuchen. No manches. ¿Y eso qué? Viene de arriba. Escuchen, escuchen. Lo que sea, o quien sea que esté haciendo esto, créanme que no es gracioso. Ok, amigos, yo creo que me retiro porque creo que estando aquí es demasiado peligroso. Escalofriantes voces se escuchan en casa a pesar de que el hombre se encuentra solo. Ahora, decidido captar más evidencias, coloca cámaras de seguridad afuera de la propiedad. Y esto fue lo que pasó. Entonces, ¿podrá ser esto alguna entidad maligna acechando la casa? ¿Tú qué harías en el lugar de este hombre? Escribe tu opinión en los comentarios. Phil y Jeff del canal Ghostex Paranormal exploran un sitio histórico conocido como Manor Farm, construido en el siglo XV. Durante toda la historia de ese terreno ocurrieron numerosos accidentes laborales. Decididos a investigar a fondo el lugar, ambos exploradores fueron testigos de diversos eventos inquietantes durante su investigación. My name is Philip, and these are now my offices, as I say. You've probably seen me here, seen me working away. So what I'd like to do is invite you to come and join me. Did you hear a bang then? There was a big bang from downstairs. It sounded like it came from downstairs, yeah. The land was used to provide chalk, and mining started. Is it true that it was only when the lease was renewed that they realised what was going on and said you could continue to... Okay, there's noise from the other side of the room. He's picking up movement. That side. From down the hallway.
the direction of the movement of the light that's lighting up is from that way. I kid you not. I just saw something black move at the bottom of our camera. Yeah. It was at the bottom of the legs of the camera. There was something black and it moved off to the left. So now that we're down here, can you make some sort of noise, please, to let us know that you're here? Well, straight away. Okay, I heard that. Did you work here? At the substation? Or were you one of the people that used to go out digging up the roads and... Did you hear a voice then? Did you hear a voice then? Los exploradores lograron obtener diferentes respuestas que ayudarían en la investigación del lugar, pero veamos qué sucedió desde la cámara SLS mientras uno de ellos interactuaba con la entidad. Don't move. There is a figure. Oh, it's gone. Can you wave to me? Hunchback is moving. Is it moving? Yeah. Very, very small amount. It's standing on it Yeah. like it's hitting it. I can see his arms, he's punching it. Increíblemente, la cámara SLS de alta resolución detectó una figura moviéndose cerca de un pesado saco de boxeo, el mismo que poco después comenzó a balancearse por sí solo. Después de todo, Phil y Jeff siempre estuvieron siendo acompañados y observados durante toda la investigación. ¿Y tú, crees que todo lo que viste es prueba real de actividad paranormal en este lugar? ¿Te atreverías a pasar una noche aquí? Dímelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.